¿qué significa eso de ser justificado por la fe? ¿Qué significa que una persona sea justificada por la fe? Hoy nosotros nos acercamos a este tema, el tema de la justificación por la fe, y la definimos como el proceso por medio del cual Dios declara justa a una persona. Se lo vuelvo a decir. La justificación es el proceso por medio del cual Dios dice que está en una relación correcta con una persona, que una persona está en una relación correcta con Dios, que hay una relación justa, correcta entre Dios y el ser humano. Vamos entonces a pasar a considerar un poquito más qué significa eso de la justificación por la fe y por la gracia de Dios. Cuando nosotros nos acercamos al texto, llegamos a este maravilloso pasaje bíblico que se encuentra en el capítulo 5, versículo 1 de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera contemporánea dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto es muy importante y recoge una de las verdades centrales de la fe evangélica. Comienza diciendo que Dios nos justifica, o sea, nos encuentra en una relación de justicia. Y usted me va a decir: hermano, ¿por qué usted recalca tanto eso? Cuando usted va al Antiguo Testamento y lee el libro de los Salmos, una de las ideas centrales del libro de los Salmos es que los seres humanos debemos estar en una relación justa con Dios. Y cuando usted llega a esos salmos de lamentación, donde los salmistas están hablando con Dios y pidiendo misericordia, una de las cosas que dicen: Señor, yo estoy sufriendo, aunque yo soy justo. Y cuando el salmista está siendo atacado, ¿qué dice? Me están atacando, ¿quiénes? Los injustos. Este tema es tan importante que la introducción a los salmos se dedica completamente a definir qué es un hombre justo y qué es una persona injusta. Y usted va a decir: ¿dónde está eso? El Salmo 1. ¿Lo recuerdan? ¿Verdad? Bienaventurado el varón, el hombre, la mujer, el ser humano, que no anda por los caminos de la maldad, que no se sienta con aquellas personas que se dedican a mofarse y a humillar a los otros, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esa persona justa es como el árbol plantado al lado de ¿qué? Al lado del río, al lado del lago, al lado del cenote, que aunque haya sequía, sus raíces siempre tienen acceso al agua y el árbol siempre está verde. Pero los impíos, los injustos, los malos, no son así. Mientras el hombre justo, la mujer justa, la persona justa, es como el árbol que siempre está verde, el injusto es tan insignificante como la paja que levanta el viento. Y termina ese salmo diciendo que los malos no se van a sentar con los justos. Y termina con un contraste que es muy sencillo, pero es brutal cuando usted considera el mensaje. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero ¿a dónde conduce la senda de los malos? A la muerte. Por lo tanto,
Una de las preocupaciones de toda la Biblia es si usted y yo somos personas que estamos en una relación de justicia con Dios. Si cuando Dios nos ve, dice, este es un hombre justo, esta es una mujer justa. O si Dios cuando nos ve, dice, ahí tenemos a alguien que va por la senda de la muerte. ¿Cuál es el problema? Ayer vimos que los seres humanos tenemos una situación terrible, y es que somos pecadores. Queremos ser nuestros propios diosesitos. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Y no nos podemos salvar por nuestro propio mérito. La buena noticia es que tenemos un Salvador, que es Cristo Jesús. Y es por medio de la obra de Cristo, no por medio de nuestro esfuerzo, sino por medio de la obra de Cristo, que podemos ser declarados justos por Dios. El texto comienza afirmando que Dios justifica al ser humano. Y esta frase presupone la lectura y el estudio de los capítulos 3 y 4, de los cuales ya hablamos ayer. Sin embargo, también nos habla de algo importantísimo. En griego, la palabra paz se pronuncia, en el griego antiguo se pronunciaba eirene, hoy se pronunciaría irini. Y esa palabra, si usted conoce a alguna mujer que se llama Irene, quiere decir paz. Esa palabra quiere decir que se había acabado una guerra, que se había terminado un conflicto. Yo no sé si usted recuerda cuando estaba en la escuelita, que cuando estaba en la clase de historia, de estudios sociales, y hablaban de que había una guerra, y entonces cuando se firmó el tratado, se llamaba la paz de tal lugar, o un tratado de paz. Romanos 5:1 nos dice que cuando Dios nos justifica, se acaba la guerra que hemos tenido contra Dios. Nuestra pelea con Dios cesa. Nuestra lucha contra Dios termina. Y tenemos paz. Porque ya no estamos peleando contra Dios. Ya no estamos batallando contra Dios. Ya no somos enemigos de Dios, sino que hemos alcanzado la paz. Una vez usted termina su guerra con Dios y deja de pelear en contra de Dios, Dios le declara justo. Y hay dos movimientos que podrían parecer contradictorios, pero que están implicados en esto de la justificación. En primer lugar, Dios nos declara justos. Pero por otro lado, Dios nos capacita para vivir en justicia. Vamos a desempacar eso. Hablemos primero de esto que queremos decir con la paz como el fin de un conflicto. Le repito que la primera consecuencia de la justificación es que nosotros dejamos de pelear con Dios y dejamos de luchar contra Dios. Cuando uno no tiene fe, uno ve la vida a veces como una batalla. Y muchas veces la gente piensa que Dios es su enemigo. Yo recuerdo cuando yo era un niño, nosotros no íbamos a la iglesia, yo no me crié en una familia cristiana. Pero a veces yo escuchaba a mi abuelita quejándose y diciendo, Señor, mándame más y más me merezco. Y yo, ¿de qué ella está hablando? Y es que los seres humanos a veces nosotros le echamos la culpa de nuestros problemas a Dios. Nos buscamos nuestros propios problemas, pero después la culpa es de Dios. Y es importante entender que la pelea, la disputa, la guerra que teníamos con Dios, el conflicto, ha terminado. Y ahora podemos tener paz con Dios. Y una vez nosotros podemos tener paz con Dios, ahora podemos cultivar una relación con Dios. Porque usted no puede tener una relación con alguien con quien usted está en guerra. Así que lo primero que tenemos que hacer es dejar de luchar contra Dios.
En segundo lugar, el versículo 2 dice que nosotros tenemos acceso a Dios. ¿Cómo lo dice? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es esto de gracia? La gracia es algo que Dios nos da de manera gratuita. Algo que usted no tiene dinero para pagar. No porque no valga nada, sino porque es tan valioso que no se puede pagar con dinero. Dios nos regala la salvación. Dios nos regala la vida. Dios nos regala el don de la vida eterna. Dios nos regala el don del Espíritu Santo. Y usted empieza a vivir en la pura gracia de Dios. Cuando usted comprende que la vida es un don, cuando usted comprende que todo lo que usted tiene ha sido dado por Dios, cuando usted comprende que usted es rico porque usted puede gozar de todas las bendiciones divinas, usted está en un estado de gracia y usted se gloría en el Señor y se gloría en la esperanza de vida eterna. Y cuando alguien quiere hacerle daño, y cuando alguien viene en contra suya, y cuando alguien tiene el deseo de humillarle y hacerle maldad, usted sabe cuál es el final de la historia. Y el final de la historia es que el que gana al final es Dios, que el ganador es el Señor, porque nosotros hemos leído el final de la historia. Todos nosotros que hemos leído la Biblia, cuando usted va a la Biblia y lee el libro de Apocalipsis, al final, ¿quién vence? El Cordero. El que vence es Jesús. El que vence es Dios. La maldad se muere. La muerte se muere. Hay un versículo que mucha gente no lee en Apocalipsis 20, cuando se habla del juicio final, y dice que al final del juicio la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego y azufre. O sea, al final del juicio se muere la muerte. Se muere la muerte. Y cuando se muere la muerte, lo único que queda es la vida. Y nosotros, como creyentes, vivimos de una manera positiva porque nosotros conocemos el final de la historia. Nosotros sabemos que las fuerzas de la vida jamás podrán ser derrotadas por las fuerzas de la maldad. Eso no quiere decir que no podamos sufrir. Eso no quiere decir que no podamos ser víctimas de violencia hoy. Lo que quiere decir que la última palabra no la puede tener la violencia y la maldad. Y esa es nuestra gloria, esa es nuestra esperanza. Por eso es que nosotros miramos al futuro con una sonrisa, sabiendo que Dios está en control. El apóstol Pablo utiliza una figura literaria para explicar todo esto. Es una escalera. Del mismo modo que usted cuando sube unas escaleras, unas gradas, usted encuentra un peldaño y el peldaño uno le lleva al otro, ¿verdad? Y el segundo le lleva al tercero, el tercero le lleva al cuarto. Aquí nosotros tenemos una serie de virtudes que una nos lleva a la otra. La versión tradicional de la Biblia dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, primer peldaño, sabiendo que la tribulación produce paciencia, segundo peldaño, y la paciencia prueba, tercer peldaño, y la prueba esperanza, cuarto peldaño, y la esperanza no avergüenza porque, quinto peldaño, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ven que es una escalera? La Reina Valera contemporánea tiene una traducción
que es un poquito más clara. Mire cómo dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos. O sea, en vez de tribulaciones, utiliza la palabra sufrimientos. Porque sabemos que los sufrimientos producen no paciencia en el sentido de usted ahí estar quedándose y sufriendo, no. La palabra griega, hypomone, quiere decir permanecer firme bajo presión. O sea, resistencia. Por eso la Reina Valera contemporánea dice, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Una teóloga mexicana, Elsa Tamés, decía que eso hay que traducirlo como aguante, la capacidad de aguantar, la capacidad de resistir el mal. Y cuando usted está experimentado en quebranto y en sufrimiento, usted desarrolla cuero duro y puede enfrentar y resistir las pruebas y los problemas. Así que el sufrimiento produce la capacidad de resistir, la resistencia. Y la resistencia produce el carácter aprobado. Un carácter a prueba. Un carácter firme. Y ese carácter firme, ese carácter aprobado, produce a su vez esperanza. O sea, la capacidad de ver el futuro, el mañana, de manera positiva. Y esta esperanza no nos defrauda, sino que nos lleva al amor. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Ven entonces esa progresión? Eso no quiere decir que debemos buscar el sufrimiento. Lo que quiere decir es que cuando enfrentemos el sufrimiento, debemos enfrentarlo con valentía, sabiendo que el sufrimiento nos ayuda a resistir. Y cuando usted aprende a resistir, usted empieza a tener un carácter aprobado. Y cuando usted tiene un carácter aprobado, usted enfrenta la vida con entereza y ve el futuro con esperanza. Y eso es lo que nos lleva al amor. Todos estos valores, todas estas virtudes, son virtudes que nosotros tenemos que aprender a cultivar. Nosotros estamos viviendo en la cultura de lo efímero. La gente todo lo quiere hoy. Es más, todo lo quiere ahorita. Todo lo quiere en este momento. Y todo lo quiere de manera inmediata. Y todo lo quiere sin pasar trabajo. Y todo lo quiere sin luchar por eso, y por eso es que nada tiene valor. Porque si usted lo que recibe se lo dan de gratis, hay una altísima probabilidad que usted lo vea pensando que no tiene valor, que no vale nada, que no sirve para nada. Pero cuando usted ha luchado por algo y lo alcanza, entonces usted ve cuánto vale. La esperanza que nosotros tenemos es una esperanza por la cual hay que luchar. Hay que enfrentar el sufrimiento. Hay que desarrollar la capacidad de aguantar, de resistir. Y hay que tener un carácter aprobado para tener esperanza. Pero yo sí le quiero decir algo hoy que es importantísimo. La salvación no es un mero tecnicismo legal. La justificación no es un mero tecnicismo legal. No es que Dios nos declara justos para que nosotros sigamos siendo injustos. No es que Dios nos declara justos para que nosotros sigamos pecando. No. La justificación no es algo meramente legal o jurídico, sino es la capacidad que Dios nos da para ahora vivir en justicia. Para ahora actuar de manera correcta. O sea, Dios no solamente nos declara justos, sino que también Dios nos capacita para poder
ser justos, para poder actuar con justicia, para poder ser libres del pecado y de la maldad que nos oprimían. Esto no es una mera teoría, esta es una experiencia de vida. La vida es dura todos los días para todo el mundo, como yo le dije el primer día. Y muchos de nosotros enfrentamos en la vida toda una serie de problemas y no podemos con ellos. Y tiene razón, usted no puede con ellos, pero con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios, con la capacitación que da el Espíritu Santo, usted puede ser una persona transformada por el poder de Dios y ahora actuar con justicia. Esto no es una cosa meramente legal, es una transformación que Dios hace en la vida del ser humano. La justificación implica no solamente que Dios nos declara justos, sino que Dios nos capacita para vivir en justicia. No es nada más que Dios dice, de ahora en adelante perdoné tus pecados pasados. Es que el Señor nos dice, y ahora te voy a enseñar a vivir sin hacer daño, a vivir sin odiar, a vivir sin batallar, a vivir sin depender de drogas, de alcohol, de la violencia, de la maldad. ¿Qué es la justificación? La justificación es la buena noticia de que Dios, de manera gratuita, cuando nos acercamos a Dios con fe, transforma nuestros corazones y nos permite vivir con provecho. Mis hermanos, mis hermanas, Dios es real. Esto no es una historia, esto no es un cuento de camino. Dios es real. Y la transformación que hace Dios por medio del Evangelio es real. Esto es de verdad. Esto no es un cuento de camino. Con Dios, dice el Salmo 18, asaltaremos muros. Con Dios, usted puede tener la victoria que usted no puede tener lejos de Dios. Porque cuando Dios nos declara justos, también nos capacita para vivir en justicia. En el nombre de Jesús. Amén.